resta logarítmica. Y por último, a nivel matemático vamos a utilizar la multiplicación logarítmica, que también es un caso particular, ¿sí? O sea, la multiplicación logarítmica es un caso particular porque también nunca va a pasar o no pasa, ¿tá?, en la vida real, que yo tengo un sonido, tengo otro sonido y entre ellos dos se multiplican. ¿Sí? Los sonidos siempre se suman, ¿tá? Entonces, ¿cuándo voy a utilizar yo en esta materia la multiplicación logarítmica? Fácil. Ay, no lo puse. Bueno, les digo oralmente. La multiplicación logarítmica se utiliza cuando tengo varias fuentes iguales. Por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular el nivel de 20.000 personas gritando gol en el Estadio Centenario, ¿no? Bueno, tengo dos opciones. O sumo 20.000 veces esas voces, o hago la voz de uno por 20.000. ¿Se entiende? O tengo 20 máquinas iguales en una fábrica, ¿tá? 20 máquinas. Bueno, puedo sumar las 20, pero si son máquinas iguales que generan el mismo nivel, lo que puedo hacer es agarrar una y multiplicarla por 20. ¿Se entiende? O sea, esto nos va a... La distancia ahí. No, la distancia, claro, si el receptor está a una misma distancia, ok, pero vamos a suponer, por eso digo, los niveles tienen que ser iguales. Claro. ¿Tá? O sea, hablamos de nivel de intensidad, tienen que ser iguales para poder ser multiplicados, pero pensarlo esto en los niveles de potencia, que es constante. Imagínate que vos tenés 20 bombitas de 60 watts, las todas iguales. Sí. Entonces el nivel de potencia sí lo multiplicarías por la cantidad necesaria. Entonces eso sí se puede hacer. ¿Tá? O sea, es para facilitarles un poco la operativa. Cuando sabemos que tenemos, por ejemplo, hay un examen que les dice lo siguiente. Les dicen que hay un parlante que tiene un nivel de potencia de 80 decibeles. Y que después hay otro parlante que es 100 veces más potente. Pero no te dice el nivel. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Vas a agarrar el 80 y lo vas a multiplicar por 100. ¿Se entiende? Y eso te va a dar el nivel de potencia del otro parlante. Pero es una multiplicación logarítmica, porque estás multiplicando un nivel. El error común que comete la gente ahí es hacer una multiplicación común, hacer 80 por 100, 800. Y eso está mal, porque lo que hizo fue una multiplicación lineal, y los niveles son logarítmicos. ¿Van entendiendo? O sea, un poco por ahí viene la movida que obviamente, vuelvo a insistir, a medida que hagamos práctico le vamos a ir agarrando la mano. Muy bien. ¿Cómo se hace una multiplicación? Muy fácil. El nivel total se calcula como el nivel de la fuente o el nivel que quiero multiplicar más 10 logaritmo de la cantidad de veces que quiero multiplicarlo o la cantidad de fuentes. ¿Sí? Por ejemplo, hoy quisimos ver cuánto era el nivel de 4 fuentes iguales, ¿no? Que nos daba 76. Entonces esa multiplicación se hace 70, que es el nivel de una fuente, más 10 logaritmo de 4, que 4 es la cantidad de fuentes que hay, iguales. Si prueban a hacer eso en la calculadora, tiqui, 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 les da 76. ¿Correcto? Sí. Bien, entonces con la calculadora, cero problema. Y la tenemos bien. Así tiene que estar la calculadora. Bueno, esto un poco con respecto a la parte esta de operaciones básicas. Esto obviamente no es un tema. Esto es como una pequeña cosita dentro del mundo de la acústica. Esto es como saber sumar y restar en matemática. ¿Tá? O sea, un ejercicio no va a ser calcule el nivel total de 4 fuentes. ¿Tá? O sea, no. Esto es algo que nosotros vamos a utilizarlo como quien va a la feria y suma el precio de las cosas. O sea, es lo mismo.
Propiedades del logaritmo. Y prometo que es lo último que voy a hablar de matemáticas así el día de hoy. O sea, de cosas a nivel matemático, que sé que me hacen bol, pero necesarias. Estas propiedades del logaritmo, yo sé que ustedes las tuvieron que haber visto en el liceo, en matemática de quinto, seguramente después lo vieron en matemática también en la facultad, etcétera. Que bueno, teníamos unas tablas que tenían muchas propiedades de logaritmo y no sé qué. En realidad, a mí solo me van a interesar dos propiedades, solamente. ¿Para qué nos van a servir esas propiedades? ¿O por qué tenemos que saberlas? A partir de ahora, como los niveles son logarítmicos, las fórmulas que vamos a empezar a ver van a ser logarítmicas, porque acústico es logarítmico. Entonces, las fórmulas son logarítmicas. Entonces, a veces tenemos una fórmula que tiene una incógnita que queremos averiguar. Entonces, precisamos hacer el despeje de esa fórmula. Y esa fórmula va a tener logaritmo en algún lado, y yo tengo que saber cómo despejar ese logaritmo. Con dos propiedades súper fáciles, hacemos los despejes de todas las fórmulas del curso. ¿Ah? Esto sí no está en el repartido, esto después si quieren escribirlo en el repartido o tenerlo a mano, está bueno. Propiedad número 1, que es la definición del logaritmo, ¿no? Y es que el logaritmo de A igual B, si yo quiero despejar, pasar el logaritmo para el otro lado, para despejar la A, ¿cómo pasa ese logaritmo? Pasa como 10 elevado a la B. Esto es el inverso del logaritmo. Justamente, por eso nosotros al logaritmo le decimos logaritmo en base 10. ¿Ah? Si ustedes se fijan en la calculadora, arriba de la teclita de logaritmo les dice 10 a la X. O algo de eso. Es hacer shift log, es lo mismo. O sea, es el inverso del logaritmo. Esa es la propiedad número 1. Siempre que yo quiera despejar un logaritmo, va a pasar para el otro lado como 10 elevado a todo lo que está en ese lado. Propiedad número 2. A veces me voy a encontrar con la situación que tengo el logaritmo de A dividido B. Tienen que saber que logaritmo de A dividido B se puede separar en una resta de logaritmos. O sea, logaritmo de A sobre B es lo mismo que logaritmo de A menos logaritmo de B. ¿Está? Esas son las dos propiedades que nosotros precisamos para poder hacer cualquier despeje. Y les voy a poner un ejemplo para que vean cómo se usan. Supongamos esta fórmula, que esto es un despeje que van a tener que hacer 1000 veces. Supongamos esta fórmula que vimos hoy, que el nivel de potencia de una fuente es 10 logaritmo de la potencia sobre la potencia umbral. Y supongamos que en el ejercicio que estoy resolviendo, yo tengo como dato el LW, sé que el W0 es una constante, que es 1 por 10 a la menos 12, y entonces mi incógnita es la W. Y la letra me pide hallar la potencia en watts del parlante. O sea, yo quiero saber la potencia en watts del parlante, o sea, quiero saber la W. La tengo que despejar de ahí, porque no la conozco, porque la quiero averiguar. ¿Cómo se hace este despeje? Voy parte por parte. Primero, lo que puedo hacer es el 10 que está acá adelante multiplicando, lo paso dividiendo, ¿no? Eso es lo más fácil. O sea, me queda LW dividido 10 igual al logaritmo de W sobre W0. ¿Y acá con qué me encuentro? Con esto que vemos acá, con la propiedad número 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar esa propiedad y yo sé que esta división, que este logaritmo de esta división, se puede dividir en una resta de logaritmos. Y entonces pongo logaritmo de W menos logaritmo de W0. ¿Bien? Logaritmo de W0 es un número. ¿Están de acuerdo?
porque W0, ¿se acuerdan que es una constante? Es 1 por 10 a la menos 12. O sea que es logaritmo de 1 por 10 a la menos 12. Quiero que lo hagan en la calculadora. A ver cuánto da. No, 1. No. Háganlo en la calculadora. Pongan logaritmo, paréntesis, 1 por 10 elevado a menos 12. Cierro paréntesis. A ver cuánto les da. Da un número redondo. Menos 12. Da menos 12. Pim. Me avisan si alguien no llegó a eso, ¿eh? ¿Todo ok? ¿Da menos 12? Al principio les voy a insistir un poco con la calculadora porque a veces siempre me pasa que hay gente que tiene a veces problemas para, o sea, les da otra cosa o a veces podemos tener mal configurada la calculadora o meter mal el dedo, entonces hay que acostumbrarnos un poquito a esto. Ya después se van a acostumbrar y sale automático. Entonces, logaritmo de W0 da menos 12, que es un número redondo, o sea, menos 12 es más 12. ¿Sí? Porque es menos 12. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi formulita? LW sobre 10 igual al logaritmo de W más 12. ¿Y qué hago con este más 12? Lo paso restando para el otro lado. LW sobre 10 menos 12 igual al logaritmo de W. Y acá llegamos al último paso. Porque ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pasar este logaritmo para el otro lado, para que me quede la W solita. Y eso es aplicar la propiedad número 1. ¿Cómo pasaba el logaritmo para el otro lado? Como 10 elevado a todo esto. Que obviamente, en un ejercicio, cuando ustedes esto lo estén haciendo en un ejercicio, el LW es un número, o sea que todo esto es un número. Esto, por ejemplo, les va a dar 0,5, no sé, o sea, un valor. Entonces, la W es 10 elevado a todo esto que está acá. Eso es W. ¿Se entiende, más o menos, cómo usar estas propiedades? O sea, cómo las apliqué. Esto, que al principio parece como engorroso, como decir, qué embole, tener que hacer estos despejes en el examen, o en casa estudiando, no sé qué, van a ver que en realidad son muy fáciles, porque siempre hay que hacer lo mismo. Tengo una división de logaritmo y lo separo de una resta. Tengo que pasar el logaritmo y elevado a lo que hay para otro lado, y listo, y no hay más. Después son despejes comunes de lo que suma, resta, lo que multiplica, divide, o sea, y las fórmulas no son tan complejas en realidad. Van a ver que esto es lo más complejo que tenemos que hacer, este despeje. Por eso lo pongo de ejemplo. Después los demás son más fáciles. O sea, esta es la dificultad máxima de un despeje que vamos a manejar. ¿Está claro? Chiche bombón. Con esto terminamos, como quien dice, lo que yo denomino bolilla cero o unidad cero. ¿Qué significa que terminamos la unidad cero? Que terminamos esta bolilla introductoria. O sea, hasta ahora lo que hemos visto desde la clase pasada a hoy es como un montón de conceptos aislados, pequeños, no sé qué, que nos van a ayudar
al acondicionamiento acústico o a resolver ejercicios, pero todavía no alcanza para poder salvar el examen. ¿Ok? Son como herramientas básicas. ¿Qué quiere decir? Que bueno, en este rato que tenemos, vamos a empezar con la unidad número 1. Y acá sí vamos al primer tema propiamente dicho, ¿sí? Tema importante, que aparece en el curso, que es fuentes al aire libre. El primer tema que vemos es fuentes al aire libre, porque es la situación más simple para estudiar una fuente sonora, que es cuando esa fuente está al aire libre y emite sonido libremente, justamente, ¿sí? Obviamente las cosas se van a complicar un poquito más cuando veamos acústica de recintos, ¿verdad? Y a esa fuente la encerremos entre 6 paredes, ¿no? Adentro de un local ya hay más factores que intervienen, por lo tanto la cosa se complejiza un poco más. Entonces vamos a empezar primero por lo más básico, que es estudiar una fuente al aire libre, como dice el título. La clase pasada habíamos visto que existían 2 tipos de fuentes, ¿se acuerdan? Una que llamábamos fuente puntual y otra que llamábamos fuente lineal. Vamos a empezar estudiando rápidamente la fuente puntual. ¿Bien? Supongamos que yo tengo una fuente puntual. ¿Qué era una fuente puntual? Una fuente puntual, haciendo un breve repaso, es aquella que si yo la miraba en el horizonte, ¿se acuerdan que la veía como un puntito? Por ejemplo, un parlante, ¿sí? Un parlante en el horizonte, yo lo veo como un puntito, y esa fuente lo que hace es emitir la energía, emitir el sonido de forma esférica. Recordemos que esas fuentes son adireccionales, o sea, emiten para todos lados exactamente lo mismo, o sea, es un círculo perfecto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a querer hacer con esta fuente? Calcular lo que percibe un receptor a una distancia de esa fuente, ¿no? Supongamos que yo tengo un martillo neumático, por ejemplo, en vía pública, o un auto, o un parlante, lo que quieran, o una persona hablando, y yo sé que mi receptor está a 5 metros. Bueno, entonces quiero calcular lo que percibe ese receptor. Eso es lo que vamos a tener que hacer, es lo que a nosotros nos interesa, saber lo que escucha ese receptor de esa fuente. Porque a partir de lo que escucha ese receptor, podremos evaluar si ese ruido es molesto, si no es molesto y qué podemos hacer. ¿Se entiende? Para calcular lo que percibe ese receptor, hay 3 formas distintas de hacer exactamente lo mismo. ¿Tá? Hay 3 caminos para poder llegar a un mismo resultado. Camino número 1 es el que ya vimos mediante esta fórmula. Nosotros hoy dijimos que lo que percibe un receptor, o sea, el nivel de intensidad, se calcula como 10 logaritmos de I sobre 0. ¿Se acuerdan? La fórmula básica de Graham Bell. ¿Sí? Y eso nos da lo que percibe el receptor en decibeles. Y 0, nosotros vimos que es una constante, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 12. Pero ¿cómo sabemos cuánto vale I? Bueno, les recuerdo de física que intensidad se calcula como potencia en watts sobre superficie. Esa es la fórmula de intensidad, ¿sí? Watts sobre metros cuadrados. ¿Superficie de qué? Superficie de una esfera, porque acá la fuente es esférica. 4pi por d cuadrado, o radio al cuadrado. O sea, si yo quiero saber lo que percibe un receptor en decibeles, con la superficie 4pi por distancia al cuadrado y la potencia de esa fuente en watts, que eso es un dato, me lo da el fabricante del aire acondicionado, me lo da el fabricante del parlante, es como la bombita de luz. O sea, yo cuando voy a comprar la bombita sé que la bombita es de 60 watts.
¿Se entiende? O sea, la potencia la tenemos, la superficie la tenemos porque sabemos la distancia, con eso calculamos la intensidad. Y con la intensidad calculamos el nivel de intensidad. Esta es como quien dice la forma número 1 de calcular lo que percibe ese receptor. ¿Queda claro? O sea, es bastante simple. Igual después haremos un ejemplo. Segunda forma de hacer exactamente lo mismo. Y es mediante esta fórmula, PIN. Se las presento, es la que más vamos a utilizar. Esta es la que se utiliza el 72% de las veces. Y es que lo que percibe un receptor, el nivel de intensidad, se calcula como LW, nivel de potencia, menos 20 logaritmo de la distancia a la que está el receptor, menos 11 más algo que llamamos ID, que ahora vamos a ver qué es. ¿Ok? Eso es lo que percibe el receptor a causa de una fuente puntual. El LW, ya vimos que era, ¿verdad? Es 10 logaritmo de la potencia sobre potencia umbral. Potencia umbral es 1 por 10 a la menos 12. La potencia, dijimos, que nos la da el fabricante de la fuente, o sea, es un dato, o sea que el nivel de potencia lo podemos saber fácilmente. ¿Bien? La distancia la tenemos porque sabemos dónde está la fuente, sabemos dónde está el receptor, o sea que la distancia está, distancia en metros, vieron que todas las unidades están en metros, ¿está? O sea que lo único que no conocemos de ahí, ¿qué es? El ID. El ID es como la única cosa que es una pequeña novedad dentro de esta fórmula. Entonces les voy a comentar qué es el ID. Cambio un segundito de diapositiva, pero ya vuelvo. ID es lo que conocemos como índice de directividad. Así se llama. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que la fuente, ¿cómo es? Adireccional, ¿verdad? O sea, emite para todos lados lo mismo. Hay 3 casos particulares que nosotros vamos a ver en el curso, en donde la fuente va a emitir un poco diferente. O sea, no va a ser adireccional. Por ejemplo, uno de los casos más comunes con el que nos vamos a encontrar, ¿cuál es? Esto. ¿Qué es ese dibujo? Es que la fuente está apoyada sobre un plano. Si esa fuente está apoyada sobre un plano, por ejemplo, es una fuente apoyada en el piso o un parlante colgado en una pared, por ejemplo, como pasa en el cine, ¿verdad? Ya esa fuente, ¿qué va a pasar? No va a emitir de forma esférica. ¿Cómo emite ahora? En forma de media esfera. ¿Están de acuerdo? Ahora, lo que percibe este receptor es lo mismo que lo que percibe este receptor. Porque esto no cambia, ¿no? Ahora, el problema ocurre cuando este plano es una superficie reflejante. O sea, primer caso particular, ahora se los resumo todos. Primer caso particular es cuando la fuente se apoya sobre un plano reflejante. ¿Qué es un plano reflejante en acústico? Un plano reflejante en acústico es una superficie lisa. Cuanto más lisa es una superficie, más reflejante es. ¿Sí? Por ejemplo, para nosotros en acústica, una superficie que refleja mucho sonido puede ser un piso de monolítico o de baldosas, vidrio, espejo, ¿sí? O sea, superficies lisas. Al revés, las superficies rugosas no nos van a reflejar tanto sonido, ¿se entiende? Entonces, supongamos que esto es un piso de monolítico. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a agarrar un lápiz.
con el sonido que tenía que venir para acá. ¿Desaparece? ¿Qué pasa con este sonido? Reflejo. Se refleja. O sea, la energía no desaparece. Lo que va a ocurrir es que este sonido que tenía que venir, esta energía que tenía que venir para este lado, va a venir bien. O sea que voy a tener, ¿cuánto? El doble de sonido.